Existe un patrón en la historia que ha destruido todas las superpotencias que creyeron ser eternas. No una vez, no dos, 3 veces en los últimos 500 años. Y lo inquietante es que en 2026 Estados Unidos está siguiendo exactamente ese mismo patrón, etapa por etapa, decisión por decisión, como si alguien hubiera puesto en marcha el mismo guión que ya llevó a la catástrofe una y otra vez. En 1590, España era el imperio más rico de la tierra, controlaba la mitad del oro y la plata del mundo, su ejército dominaba Europa, y su moneda era aceptada en todas partes, pero en solo 80 años estaba en bancarrota, reducida a una potencia de segundo nivel que jamás se recuperó. En 1914, Gran Bretaña gobernaba el imperio más grande que ha existido. El sol nunca se ponía sobre su territorio, y la libra esterlina era la moneda de reserva mundial, pero en apenas 40 años el imperio se desintegró, la moneda colapsó y el país quedó convertido en el socio menor de Estados Unidos. En 1991, la Unión Soviética era la otra superpotencia del planeta, con armas nucleares, influencia global y satélites que cubrían la Tierra, y aún así, dejó de existir en apenas 900 días, no por una guerra, sino por un colapso económico desde dentro. 3 superpotencias, 3 colapsos totales, 3 veces siguiendo exactamente la misma secuencia. Y aquí está la parte que debería aterrorizarte. Estados Unidos ya ha completado 5 de las 7 etapas de ese mismo patrón. No se está acercando a él, está atrapado dentro de él. Esta es la historia de cómo mueren los imperios, por qué siempre creen que esta vez es diferente y por qué las matemáticas muestran que Estados Unidos es el siguiente. Y lo más inquietante es que esta vez está ocurriendo más rápido de lo que nadie quiere admitir. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Antes de repasar el patrón, es necesario entender cómo se ve realmente un colapso imperial, no en los libros de historia ni en los discursos oficiales, sino en la vida real, en lo que ocurre cuando una superpotencia empieza a desmoronarse desde dentro. Un imperio rara vez cae porque otro ejército lo invade o porque pierde una gran batalla. El colapso comienza mucho antes, cuando su estructura económica deja de sostener lo que ese imperio prometió al mundo y a sí mismo. Un imperio se expande más allá de su capacidad de mantenerse. Aparecen bases militares repartidas en más de 150 países, guerras abiertas en múltiples regiones, compromisos políticos que se multiplican y una montaña de deudas que ya no puede pagarse sin imprimir más dinero. En la superficie todo parece seguir funcionando, la moneda todavía se usa, el ejército todavía gana algunas batallas, el gobierno todavía hace promesas y anuncia planes, pero debajo de esa capa de normalidad los cimientos empiezan a agrietarse. Los recursos comienzan a asignarse de manera cada vez más ineficiente. La economía real, la que produce bienes y riqueza tangible, empieza a encogerse, mientras crece una economía artificial basada en deuda, especulación y consumo financiado. La innovación se ralentiza, las fábricas se trasladan, el conocimiento y el talento buscan mejores oportunidades en otros lugares. Los mejores y más brillantes dejan de construir dentro del sistema que alguna vez les dio prosperidad. Luego llega la fase en la que el proceso se acelera. Los aliados empiezan a protegerse, no por hostilidad, sino por prudencia. Los rivales comienzan a poner a prueba los límites. Los socios comerciales buscan rutas alternativas, monedas diferentes, acuerdos que reduzcan su exposición al imperio dominante. El estatus de moneda de reserva, que durante décadas fue una fuente de poder silencioso, comienza a erosionarse poco a poco, casi sin que nadie lo note. Y entonces ocurre el giro más peligroso. Las mismas ventajas que hicieron poderoso al imperio se convierten en sus mayores vulnerabilidades.
La moneda que antes todos necesitaban empieza a regresar en masa al país de origen, generando inflación y desorden financiero. El ejército, desplegado por todo el planeta, se vuelve demasiado costoso de sostener. Las promesas, que antes estaban respaldadas por una fuerza económica y militar indiscutible, empiezan a sentirse vacías. Esto no es una teoría ni una hipótesis académica. Es exactamente lo que ocurrió con España, con Gran Bretaña y con la Unión Soviética. Cada uno creyó que su poder era permanente. Cada uno se extendió militarmente más allá de lo que su economía podía soportar. Cada uno degradó el valor de su moneda para cubrir déficits imposibles. Y cada uno se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo hasta que el colapso ya avanzaba sin posibilidad de marcha atrás. Este es el modelo original sobre el que se repite una y otra vez la historia de los imperios. Después de que Colón llegara a las Américas en el año 1492, una avalancha de riquezas comenzó a fluir hacia la corona española. En pocas décadas, aquel reino pasó de ser una potencia europea más a convertirse en la primera superpotencia verdaderamente global que había existido. La conquista de los imperios azteca e inca entregó el control de las minas de oro y plata más ricas, jamás descubiertas por el ser humano. Desde las montañas de América fluían metales preciosos en cantidades tan grandes que transformaron por completo el sistema financiero del planeta. La segunda etapa fue la devaluación de la moneda. Los impuestos ya no alcanzaban para cubrir una estructura militar tan extensa. La solución fue alterar el dinero. El cobre comenzó a mezclarse con la plata en las monedas. Lo que había sido metal puro pasó a convertirse en una aleación cada vez más diluida. Primero, la mitad era cobre. Luego, la mayor parte. El valor grabado seguía siendo el mismo, pero el contenido real se desplomaba. Para el año 1600, muchas monedas casi no contenían plata. Los comerciantes lo notaron y dejaron de aceptarlas por su valor oficial. Los precios comenzaron a subir sin control, erosionando el poder adquisitivo de toda la población. La tercera etapa fue la espiral de deuda. Para seguir financiando guerras y gastos, se recurrió a préstamos de banqueros de toda Europa. En el año 1557, menos de 2 décadas después del inicio del reinado de Felipe II, llegó la primera bancarrota. Las deudas se renegociaron y el ciclo continuó. Otras suspensiones de pago ocurrieron en los años 1560, 1575 y 1596. 4 quiebras en apenas 40 años. En cada una se prometían cambios, y en cada una se repetía el mismo patrón de gasto y endeudamiento. La cuarta etapa fue la pérdida de capacidad productiva. La abundancia de oro y plata eliminó el incentivo para producir. Importar alimentos resultaba más fácil que cultivarlos. Comprar barcos era más sencillo que construirlos. La innovación dejó de ser una prioridad frente al simple acto de gastar. La nobleza veía el trabajo como algo indigno. La manufactura se debilitó. La agricultura se estancó. La economía se transformó en un canal por el que entraba la plata desde América y salía casi de inmediato para pagar vino francés, seda italiana y productos holandeses. La riqueza atravesaba el país sin quedarse en él. Para el año 1600, la producción interna era mínima. Todo dependía de importaciones financiadas con plata. Cuando las minas comenzaron a rendir menos y la llegada de metal disminuyó, el sistema entero empezó a desmoronarse. La quinta etapa fue la decadencia social. Con la economía en deterioro, el crimen aumentó. Los mendigos llenaron las calles de Madrid. Los ciudadanos productivos buscaron oportunidades en otros lugares. Las mentes más brillantes se trasladaron hacia regiones que estaban creciendo y creando. Lo que quedó fue una sociedad dominada por burócratas, soldados y clérigos, todos dependiendo del Estado, casi nadie generando nueva riqueza. Hacia el año 1640, Portugal se separó. Una década después, se perdieron los Países Bajos, el territorio más próspero del imperio. Para el año 1700, lo que alguna vez había sido la mayor potencia del planeta era apenas una estructura vacía.
Seguía siendo grande en los mapas, pero estaba agotada por dentro. En menos de un siglo, pasó de dominar el mundo a ocupar un papel secundario del que jamás logró salir. Así es como se ve el colapso de un imperio. Saltemos 300 años hacia adelante. En su momento de mayor esplendor, el Imperio Británico llegó a dominar aproximadamente una cuarta parte de toda la superficie terrestre del planeta y gobernaba a más de 400 millones de personas repartidas por todos los continentes. Esa extensión territorial significaba control sobre rutas comerciales, recursos naturales y mercados enteros. La libra esterlina funcionaba como el eje del sistema financiero mundial. Los contratos comerciales más grandes se firmaban en libras. Los bancos centrales mantenían bonos británicos como parte central de sus reservas. Londres se había convertido en el corazón financiero del mundo, el lugar donde fluía el dinero global y donde se decidía gran parte del comercio internacional. Esa posición creó una sensación de estabilidad absoluta. De la misma manera que había ocurrido siglos antes con España, se asumía que ese dominio duraría para siempre. Sin embargo, bajo la superficie, el patrón ya estaba avanzando de forma silenciosa. La primera etapa fue la sobreextensión militar. Para el año 1900, las fuerzas británicas tenían responsabilidades militares en India, África, Medio Oriente, China, el Pacífico y el Caribe. Defender territorios en 6 continentes requería una estructura militar gigantesca y costosa. Mantener flotas, ejércitos, bases y líneas de suministro en tantas regiones drenaba enormes cantidades de recursos. Incluso antes de la Gran Guerra, el gasto ya era elevado. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en el año 1914, surgió una decisión que marcaría el destino del imperio. Existía la opción de mantenerse al margen y permitir que Europa se desgastara por sí misma, o intervenir y sacrificar estabilidad económica para buscar la victoria. La elección fue participar. El precio fue devastador. El conflicto costó más de 40.000 millones de dólares de la época, una cifra que equivale a más de 1 billón en dinero actual. Para cubrir ese gasto, se recurrió a préstamos masivos, en especial provenientes de Estados Unidos. Al finalizar la guerra, la antigua potencia acreedora había quedado convertida en una nación profundamente endeudada, dependiendo del capital de otro país para sostener su estructura. La segunda etapa fue la devaluación de la moneda. La libra esterlina estaba ligada al oro, pero los años de guerra habían agotado las reservas. Grandes cantidades de metal precioso fueron enviadas al extranjero para pagar armas, alimentos y suministros. Para el año 1920, las reservas de oro se habían reducido a la mitad de lo que habían sido antes del conflicto. Aún así, se intentó mantener el valor antiguo de la libra. En el año 1925, se regresó al patrón oro al tipo de cambio previo a la guerra. El resultado fue una moneda artificialmente fuerte. Las exportaciones se volvieron demasiado caras para competir. Las fábricas comenzaron a cerrar. El desempleo aumentó. Las tasas de interés se mantuvieron altas para sostener la libra, y eso asfixió a la economía interna. Para el año 1931, el sistema ya era insostenible. Se abandonó el patrón oro y la libra perdió alrededor de 1/4 parte de su valor en un solo movimiento. La moneda que había sido el pilar del comercio mundial acababa de reconocer que ya no podía respaldar sus propias promesas. La tercera etapa fue la espiral de deuda. Las obligaciones acumuladas durante la Primera Guerra Mundial nunca desaparecieron. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, con costos que superaron los 120.000 millones de dólares. Nuevos préstamos fueron necesarios, otra vez provenientes del mismo acreedor. Para el año 1945, las deudas con Estados Unidos y Canadá superaban los 30.000 millones, una cifra mayor que toda la producción anual de la economía británica. La victoria militar había sido lograda, pero el imperio había quedado financieramente exhausto, sin recursos para sostener su estructura global. La cuarta etapa fue la pérdida del imperio. En el año 1947,
India dejó de formar parte del dominio británico. Durante 2 siglos, había sido la principal fuente de riqueza y poder. En las 2 décadas siguientes, los demás territorios comenzaron a desaparecer uno tras otro en África, Medio Oriente, el sudeste asiático y el Caribe. Para el año 1970, el imperio que había dominado medio mundo existía únicamente en los libros de historia. La quinta etapa fue el colapso de la moneda. La libra continuó perdiendo valor con el paso de las décadas. En los años 40, una libra equivalía a más de $4. En los años 50, esa cifra había caído por debajo de 3. En los años 70, rondaba los 2. Décadas después, su valor se había reducido aún más. La antigua moneda de reserva global se había transformado en una divisa regional. Quedaron ciertos símbolos de poder, como un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, armas nucleares y una relación especial con Estados Unidos. Pero la realidad ya era evidente. El centro del poder había cambiado. Lo que permanecía era una potencia del pasado, un recuerdo de una era que había llegado a su final. Ahora aparece el ejemplo más reciente de este mismo patrón. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una superpotencia con armas nucleares, un ejército gigantesco, control político y militar sobre Europa del Este y una presencia tecnológica que llegaba incluso al espacio. Durante décadas, ese bloque proyectó una imagen de solidez absoluta. El modelo soviético se presentaba como el futuro del planeta. El comunismo prometía superar al capitalismo y reorganizar el mundo bajo una nueva lógica. Durante aproximadamente 45 años, esa estructura compitió de manera directa con la otra gran potencia global. La paridad militar parecía real. Existían más tanques, más misiles, más tropas, más bases. Sin embargo, bajo esa superficie de poder, la economía se estaba debilitando de forma constante. La maquinaria que sostenía ese imperio funcionaba cada vez con mayor dificultad. La primera etapa fue la sobreextensión militar. El gasto en defensa absorbía entre una sexta y una quinta parte de toda la producción económica. Esa proporción triplicaba la de su principal rival. La necesidad de igualar tecnología, alcance global y alianzas estratégicas obligaba a mantener fuerzas desplegadas en numerosos lugares al mismo tiempo. Existían operaciones en Afganistán, apoyo a Cuba, respaldo a Siria, Vietnam, Corea del Norte, Angola y Etiopía. Cada punto donde surgía influencia extranjera debía ser contrarrestado. Esa presión constante drenaba recursos que la economía real no podía reponer. La segunda etapa fue el estancamiento económico. Durante la década de los años 70, el crecimiento prácticamente se detuvo. Los ingresos provenientes del petróleo mantenían el sistema a flote, pero la estructura productiva se deterioraba. Las fábricas entregaban bienes de baja calidad. Las granjas fallaban en cubrir las necesidades básicas. La tecnología quedaba rezagada frente al resto del mundo. Para la década de los años 80, el bloque soviético tenía que importar granos para alimentar a su propia población. Regiones con algunas de las tierras agrícolas más fértiles del planeta ya no podían sostenerse por sí mismas. La planificación central había eliminado los incentivos y con ello había debilitado la innovación y la eficiencia. La tercera etapa fue el colapso monetario. El rublo carecía de aceptación internacional. Fuera de las fronteras del sistema soviético apenas tenía valor. Incluso dentro del país existía desconfianza. Siempre que era posible, se buscaban divisas extranjeras para conservar poder adquisitivo. El gobierno se veía obligado a pagar importaciones con oro y petróleo porque la moneda local carecía de credibilidad. Para el año 1985, los precios del petróleo cayeron. Las reservas de oro comenzaron a agotarse. La fuente de dinero real se estaba evaporando. La cuarta etapa fue la pérdida del imperio. En el año 1989, el muro de Berlín cayó, y con él se abrió una cadena de eventos que se extendió por toda Europa del Este. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Alemania Oriental dejaron de formar parte del bloque en cuestión de meses.
Los países que proporcionaban profundidad estratégica y control geopolítico desaparecieron del sistema. El gobierno central carecía de recursos financieros para sostener ese dominio. La quinta etapa fue el colapso completo. El día 26 de diciembre del año 1991, la Unión Soviética dejó de existir como entidad política. Desde la caída del muro de Berlín hasta la disolución total habían transcurrido apenas 900 días. La desaparición ocurrió sin una guerra directa ni una invasión extranjera. El detonante fue un colapso económico interno. El ejército dejó de recibir pagos. Las instituciones dejaron de funcionar. El rublo perdió su utilidad. Una superpotencia con decenas de miles de armas nucleares se derrumbó por el agotamiento de su propia economía. El patrón volvió a repetirse de manera casi matemática, con sobreextensión, deterioro monetario, endeudamiento, pérdida de control territorial y una caída final que sorprendió al mundo por su velocidad. Y aquí aparece la parte que inquieta a quienes observan los datos con atención. El mismo patrón que destruyó a los grandes imperios vuelve a mostrarse con una precisión casi inquietante. En la actualidad, Estados Unidos está recorriendo esas mismas etapas una por una. Cada movimiento encaja en la secuencia histórica que ya ha sido vista antes. La primera etapa es la sobreextensión militar. La estructura militar estadounidense se extiende por más de 750 bases distribuidas en alrededor de 80 países. Existen tropas desplegadas en más de 150 naciones. Los compromisos incluyen la defensa de Europa a través de la Organización del Atlántico Norte, la protección de Japón, Corea del Sur y Filipinas, operaciones continuas en Medio Oriente y una postura permanente frente a China y Rusia. Ese alcance global tiene un costo colosal. El presupuesto militar anual supera los $850.000 millones, una cifra mayor que la suma de los siguientes 10 países con mayor gasto en defensa. Aún así, los recursos resultan insuficientes. El equipamiento envejece, el reclutamiento se debilita, y las Fuerzas Armadas enfrentan una carga de obligaciones que se vuelve cada vez más difícil de sostener. Si ocurriera una crisis en el estrecho de Taiwán, un avance militar en Europa Oriental y una interrupción en el Golfo Pérsico al mismo tiempo, la capacidad de respuesta quedaría al límite. La estructura se encuentra estirada en demasiadas direcciones, del mismo modo que ocurrió con España, con el Imperio Británico y con la Unión Soviética en sus momentos de máxima expansión. La segunda etapa es la devaluación de la moneda. En el año 1971, la conexión entre el dólar y el oro fue eliminada, transformando la moneda en un sistema completamente fiduciario. Desde ese momento, el dinero dejó de estar limitado por un activo físico. A partir del año 2000, la cantidad de dólares en circulación se ha multiplicado varias veces. Desde el año 2020, se han creado billones de nuevos dólares en un periodo extremadamente corto. El poder adquisitivo del dólar ha caído de forma constante durante décadas. Lo que antes podía comprarse con una pequeña cantidad, ahora requiere sumas mucho mayores. El método moderno ya no consiste en alterar monedas metálicas, sino en expandir la base monetaria a través de impresión y creación digital. El mecanismo ha cambiado, pero el efecto es el mismo. Cada nueva unidad reduce el valor de las anteriores. La moneda que alguna vez sostuvo el comercio global pierde fuerza poco a poco, erosionando ahorros, salarios y estabilidad financiera. Esa es la misma dinámica que se observó en los imperios anteriores cuando comenzaron a financiar sus compromisos con dinero cada vez menos sólido. El patrón vuelve a desplegarse, con una potencia global extendida en exceso y una moneda que se diluye bajo el peso de sus propias promesas. La tercera etapa es la espiral de deuda. En la actualidad, la deuda pública de Estados Unidos supera los $36 billones, una cifra que equivale a alrededor de 120% de toda su producción económica anual. Esa cantidad ya no representa solo un número abstracto en un informe financiero, sino una carga real que exige pagos constantes. Solo en intereses, el gobierno destina cerca de $1 billón cada año, una suma que ya supera el gasto en defensa.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando se observa el déficit anual. En el año 2024, ese déficit alcanzó alrededor de $1.800.000.000.000. Incluso en una economía que seguía creciendo y sin una guerra mundial en curso. El dinero que se pide prestado ya no se utiliza para grandes inversiones productivas, sino para cubrir los intereses de préstamos anteriores. Ese ciclo crea una rueda que gira cada vez más rápido, donde la deuda se usa para sostener más deuda. Esa dinámica es exactamente lo que se define como una espiral de endeudamiento. España suspendió pagos en múltiples ocasiones cuando su sistema se volvió insostenible. El Imperio Británico recurrió al crédito hasta perder su estabilidad. La Unión Soviética agotó sus fuentes de dinero real. La secuencia se repite cuando una superpotencia financia su funcionamiento con obligaciones que crecen más rápido que su economía. La cuarta etapa es la pérdida de capacidad productiva. La economía estadounidense se ha transformado con el paso de las décadas. Existe una enorme capacidad para diseñar, financiar y consumir, pero la producción física se ha reducido de forma constante. La base manufacturera que alguna vez fabricaba desde electrodomésticos hasta maquinaria pesada fue trasladada a otros lugares del mundo. Fábricas que antes operaban en territorio propio ahora se encuentran en regiones de Asia y América Latina. Cada año, se importan cientos de miles de millones de dólares más en bienes de los que se exportan. Esa diferencia representa una salida continua de dólares hacia el exterior. Las cadenas de suministro extranjeras se han vuelto esenciales para casi todo. Desde medicamentos y dispositivos electrónicos hasta acero y componentes utilizados en equipos militares. Esa dependencia crea una vulnerabilidad estructural. El mismo proceso ocurrió siglos atrás, cuando España se volvió dependiente de productos extranjeros, mientras su plata salía del país para pagar importaciones. En aquel entonces, la riqueza atravesaba la economía sin quedarse en ella. En el presente, los dólares cumplen una función similar cuando se utilizan para comprar bienes producidos en otros lugares. Cuando el flujo de dinero comienza a debilitarse, una economía con poca producción propia queda expuesta a un ajuste severo. Así, la pérdida de capacidad productiva se convierte en otra pieza del patrón histórico que aparece cada vez que una potencia global pasa de crear riqueza a depender de lo que otros producen. La quinta etapa es la decadencia social. La confianza en las instituciones se encuentra en niveles históricamente bajos. Las personas ya no creen en los sistemas que antes daban estabilidad y dirección. El crimen aumenta en muchas regiones. La falta de vivienda se extiende por ciudades enteras. Las sobredosis de drogas provocan la muerte de cientos de miles de personas cada año. Ese deterioro se refleja en las calles, en los servicios públicos y en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, gran parte del talento más preparado se va alejando, ya sea buscando oportunidades en otros lugares o desconectándose por completo del sistema. Las tasas de natalidad caen de manera sostenida, lo que debilita el futuro demográfico y económico. La política se vuelve cada vez más disfuncional. Las divisiones internas impiden acuerdos básicos. Las instituciones se paralizan. Las reformas se bloquean. La infraestructura se degrada. La sensación general es de estancamiento, aunque en la superficie todavía se mantenga una apariencia de normalidad. Los signos de decadencia aparecen en múltiples niveles de la sociedad. La desigualdad se profundiza. La frustración crece. La cohesión social se debilita. A pesar de ello, gran parte del discurso público actúa como si todo siguiera funcionando de manera aceptable. Esa desconexión entre la realidad y la narrativa oficial es una característica que ha acompañado a todas las potencias que entraron en esta fase. La secuencia histórica muestra que esta etapa suele preceder a transformaciones mucho más profundas. La Unión Soviética alcanzó este punto poco antes de su colapso total. El Imperio Británico atravesó una fase similar durante su declive. España recorrió el mismo camino a lo largo de un periodo más extenso. En cada caso, la estructura externa parecía sólida,
mientras el interior se debilitaba de forma constante. El proceso aún no ha llegado a su desenlace, pero la posición dentro de la secuencia ya es clara. La sexta etapa es la pérdida del estatus de moneda de reserva. Es el momento en que los aliados comienzan a diversificar sus reservas. El comercio internacional empieza a realizarse en otras divisas. La moneda dominante regresa al país de origen porque deja de ser necesaria en el resto del mundo. Ese retorno masivo genera presión interna, inflación y desequilibrios financieros. Las señales iniciales de este proceso ya aparecen. Grupos de países desarrollan sistemas alternativos. Los bancos centrales aumentan sus compras de oro como respaldo. Grandes economías comienzan a comerciar entre sí utilizando monedas distintas. Exportadores de energía aceptan pagos en otras divisas. Cada uno de estos movimientos abre pequeñas grietas en la estructura que sostenía el sistema monetario global. Esas grietas suelen crecer lentamente al principio, casi de forma imperceptible, hasta que el cambio se vuelve evidente para todos. El patrón muestra que cuando la confianza en una moneda de reserva comienza a erosionarse, el sistema financiero mundial entra en una fase de transición que redefine el equilibrio del poder. La etapa 7 es el colapso. Ya en este punto, la transformación deja de ser lenta y se vuelve abrupta. La caída deja de parecer un declive progresivo y se convierte en una ruptura repentina que cambia todo en muy poco tiempo. La estructura que parecía sólida durante décadas se fractura casi de la noche a la mañana. La Unión Soviética ofrece uno de los ejemplos más claros. Pasó de ser una superpotencia global a desaparecer por completo en apenas 900 días. Una maquinaria que había sostenido ejércitos, alianzas y una presencia mundial simplemente dejó de funcionar. El Imperio Británico tardó más, pero aún así perdió casi todo su dominio en el transcurso de 2 décadas. El caso de España se extendió durante un periodo mayor, aunque el resultado final fue idéntico. En cada uno de estos casos, la pérdida del poder ocurrió con una velocidad que sorprendió incluso a quienes vivían dentro del sistema. Cuando una moneda de reserva pierde credibilidad, el sistema financiero comienza a desintegrarse. Los pagos dejan de fluir como antes. La inflación se acelera. El crédito se seca. Al mismo tiempo, una deuda que había sido manejable se vuelve imposible de sostener. Los ingresos ya no alcanzan para cubrir los compromisos. El ejército deja de recibir recursos suficientes. Las instituciones comienzan a fallar. Lo que antes parecía un orden estable entra en una fase de caos acelerado. Así es como se manifiesta el final de un imperio. El colapso llega de forma rápida y contundente, dejando claro que incluso las estructuras más poderosas pueden desaparecer cuando se rompen los pilares económicos que las sostienen. 3 grandes imperios recorrieron esta misma secuencia a lo largo de la historia: España, el Imperio Británico y la Unión Soviética. Cada uno se consideró una excepción. Cada uno creyó que su poder tenía una base única que lo colocaba por encima de las reglas que habían derribado a otros. Cada uno asumió que su estructura política, su alcance militar y su dominio económico los protegían de cualquier desenlace adverso. En todos los casos, esa certeza resultó equivocada. La convicción de ser diferente fue una de las constantes que precedieron al colapso. En el presente, ese mismo discurso vuelve a aparecer. Se repiten ideas de singularidad basadas en tecnología avanzada, en una moneda dominante y en una posición central dentro del sistema financiero global. Esa narrativa sugiere que el desenlace histórico puede evitarse por tener herramientas modernas y una economía más sofisticada. Sin embargo, el patrón que gobierna los ciclos imperiales opera de otra manera. El patrón responde a principios económicos que funcionan como una ecuación. Un sistema que gasta de forma constante por encima de sus ingresos termina acumulando desequilibrios. Un imperio que extiende su poder militar más allá de su capacidad productiva comienza a erosionar su propia base. Una moneda que se devalúa de manera sostenida pierde la confianza que la sostuvo. Cuando estas variables se combinan, las consecuencias dejan de ser opcionales y se vuelven inevitables.
A partir del momento en que las primeras 5 etapas se completan, las siguientes forman parte de una secuencia cerrada. La pérdida del estatus monetario y el colapso final ya están implícitos dentro de la estructura. La única incógnita real es el momento exacto en que se manifiestan. Ese intervalo puede variar. En algunos casos se mide en décadas, en otros, en pocos años. El patrón sugiere que el desenlace llega cuando los desequilibrios alcanzan un punto crítico. Cuando ese umbral se cruza, el proceso deja de ser gradual. Una crisis monetaria desencadena una crisis de deuda. Esa presión financiera se traduce en inestabilidad política. La cadena de eventos se acelera y transforma una potencia dominante en un ejemplo histórico en un periodo sorprendentemente breve. La moneda, que una vez fue el pilar del comercio mundial, pasa a ocupar un papel secundario. El imperio que había definido una era se convierte en un recuerdo. Así es como se cierra el ciclo. Un sistema que parecía inamovible entra en los libros de historia como una advertencia para las generaciones que observan los mismos patrones repetirse una y otra vez. 3 veces ocurrió antes, y cada una dejó la misma huella en la historia. El patrón señala que el siguiente turno ya está en marcha. Desde el año 2020, cada etapa se ha acelerado con una velocidad que resulta difícil de ignorar. La creación de dinero se multiplicó. La deuda creció a niveles sin precedentes. Los compromisos militares se expandieron. La base productiva se fue vaciando. La cohesión social comenzó a fracturarse. Cada una de esas fuerzas empujó el sistema en la misma dirección, reforzando una trayectoria que ya había sido vista en otros imperios. El proceso dejó de ser lento. Lo que antes tomaba décadas, ahora ocurre en pocos años. La secuencia avanza con una intensidad cada vez mayor. Para quienes conocen el patrón, el desenlace deja de ser una sorpresa y se convierte en una tendencia visible. Existe la posibilidad de que surja una salida. La historia también ha mostrado intentos de corrección, momentos en los que se buscaron reformas, reconstrucciones y restauraciones. Algunos creen que esta vez podría aparecer una respuesta distinta, una capacidad de ajuste que no estuvo presente en los imperios anteriores. Esa esperanza siempre acompaña a las potencias que entran en esta fase, impulsada por la creencia de que la tecnología, la complejidad financiera o la influencia global pueden alterar el resultado. Sin embargo, el patrón cuenta otra historia. Las relaciones entre deuda, moneda, producción y poder siguen reglas que se comportan como una ecuación. Cuando esos elementos se desequilibran al mismo tiempo, las consecuencias dejan de ser opcionales. La experiencia acumulada por siglos muestra que los imperios que recorren estas etapas terminan enfrentando el mismo tipo de desenlace, aun cuando cada uno se considera único. La historia guarda esas lecciones con claridad. En ella quedan registradas las trayectorias de las grandes potencias que dominaron su tiempo y luego se transformaron en advertencias. Las respuestas que se buscan para comprender el presente ya están escritas en ese registro. Allí se encuentra el mapa que revela hacia dónde conduce el camino cuando el patrón vuelve a activarse. Lo que acaba de desplegarse aquí no es una opinión ni una predicción aislada. Es un patrón que ha recorrido siglos, imperios y continentes, dejando las mismas huellas una y otra vez. Comprenderlo cambia la forma en que se observa el presente y también la manera en que se interpreta el futuro. Si este análisis aportó claridad, profundidad o una nueva forma de ver lo que está ocurriendo en el mundo, suscribirse al canal permite seguir explorando estas historias que rara vez se cuentan con esta perspectiva. Compartir este video también ayuda a que más personas puedan entender los ciclos que realmente mueven la historia. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Cada minuto dedicado a mirar, reflexionar y cuestionar es parte de lo que mantiene viva la curiosidad por comprender cómo funciona el mundo. Nos vemos en el próximo análisis.